Hermanitos, ¿cómo están? Yo todavía con un poco de afonía, qué sé yo, no sé, me va más. Pero bueno, como siempre les digo, afinen los oídos a ver si por favor me pueden escuchar. Hoy vamos a hablar acerca de las tormentas. Ahora en este momento parece que se está haciendo una tormentita, ojalá llueva, ¿no? Hermanos, las tormentas van y vienen. Usted sabe muy bien, como yo, ¿no? Van y vienen en la vida y por lo general no son gratas, ¿sí? Suelen traer dolor, sufrimientos, pérdidas, en fin. Hay un versículo bíblico que es la base subyacente, diríamos lo principal de lo que creemos. El Salmo 103, verso 19 dice el Señor en su palabra: Yahweh estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Eso responde a un montón de preguntas, ¿no? Yahweh estableció en los cielos su trono, su reino, su control, siempre domina sobre todos. Quizás te preguntes o te preguntaste alguna vez, ¿no? En medio de una tormenta, ¿dónde está Dios? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado semejante desastre? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo en mi vida, por ejemplo? ¿Causaste esto, Señor? ¿O lo causé yo? ¿Quién es responsable, Señor? ¿Sabes qué dolor que siento? ¿Sabes la pérdida que siento? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Si hay respuestas para estas preguntas, ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿Sí? Un ejemplo del dolor que trae una tormenta es el Salmo 107. ¿Por qué todos tenemos preguntas de las tormentas? ¿Por qué las pasamos? Miren, el verso 23 de este salmo dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Yahweh y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten en el mar. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Yahweh en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos, alábenlo. Pensemos, hermanos, ¿está Dios en las tormentas? ¿Está Dios presente o no? Hay quienes que piensan que sí, otros que piensan que no. Creen en que Dios está en todas las tormentas, pero hay quienes no están bien seguros. No obstante, vemos algunas oportunidades para contestar bien, ¿no? Claro que está el Señor en las tormentas. Fíjate, ¿por qué habló e hizo levantar un viento tempestuoso? Dios está en las tormentas, no siempre de la misma forma, claro. No siempre todas vienen de Dios. Algunas las creamos nosotros, ¿sí? Otras Dios y otras por la misma naturaleza. Si alguien te pregunta, ¿crees que Dios está en las tormentas? Podrías decir, sí, creo. Te dirán,
¿Cómo explicás la muerte de un familiar, de quien te pregunta y te acusa de insensato porque creer que Dios, siendo amoroso, ¿por qué haría algo así? Tenemos que saber, que en cualquier tempestad Dios tiene el control. Aún una tempestad que nosotros creamos, Él sigue al mando del barco. Dios no se desliga de las tormentas. Los que no creen en Dios no creen que Él está en las tormentas, obvio, pues no permitiría los desastres que ocurren, incluso muertes. La gente, las personas, quieren dar una respuesta incrédula que deje a Dios fuera de todo, en especial si es algo que no pueden controlar, claro. Entonces vamos a ver 3 clases de tormentas. A ver si aclaramos un poco esto. Primero, las naturales. Huracanes, inundaciones, tornados, incluso lluvias torrenciales que vienen, ¿no? Segundo, tormentas emocionales, peores que las físicas, porque destruyen el corazón, destruyen el alma, la esencia misma de la vida, sufren rechazo, son muy difíciles de soportar, sea natural o sea emocional. Pero vamos a abocarnos a las espirituales, las que nos interesan, son las que creamos en nuestras vidas al desobedecer a Dios, al rechazarlo, al seguir en nuestra propia senda, actuar como se nos da la gana, actuar a nuestro modo y en nuestro tiempo. Supongamos que sos creyente, aceptaste a Yeshua, el Espíritu Santo entró en tu vida, entonces pecás en forma deliberada contra Dios. Esa brisa se transforma en huracán, ¿sí? Esa brisa se transforma en huracán entre vos y Dios. Has decidido desobedecer al soberano, seguir tu propia senda, salirte de la voluntad de Dios. Todo cambia, tu conducta, tu carácter, tu conversación, todo cambia y se torna una gran tormenta entre vos y Dios. ¿Qué hace la gente? Beben, toman pastillas, culpan a los demás. Así que las tormentas que causamos son infernales, sin respuesta concisa, sobre todo si echamos la culpa a alguien más. Eso empeora la tormenta. Las tormentas son parte de la vida, hermanos. Pueden ser leves, pueden ser una tentación, pero vienen. O son instituidas por Dios, o las ocasionamos nosotros mismos, o son del enemigo, del diablo. Cuando no cumplimos deliberadamente con las cosas de nuestro papá, el Espíritu Santo hace que nos sintamos atemorizados, separados de Dios, distantes de Dios, y comienza a afectar nuestra salud espiritual. A veces no sabemos dónde estamos y dudamos, nos angustiamos, culpamos, nos volvemos inútiles, a menudo damos mal testimonio, ¿sí? Y con frecuencia eso nos sucede. Otras veces mete la cola Satanás, que es el inspirador también de varias tormentas. Un ejemplo de cómo opera el diablo, 2 Samuel capítulo 11, verso 1, dice la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Escucha esto, hermano. Pero David se quedó en Jerusalén.
empezó la tormenta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó en casa, no es cierto? ¿Dónde debería haber estado David? Pues en la guerra con sus audaces, ¿sí? Pero David se quedó en Jerusalén. Decidió quedarse en casa. Al salirnos de la voluntad de Dios, ya estamos en problemas. El segundo versículo dice la palabra del Señor, fíjense hermanos, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Salimos de la voluntad de Dios, estamos en problemas. ¿Y qué pasó? Se quedó en casa, la vio a esta mujer, siguió mirando, hasta que se volvió lujuria, un deseo terriblemente profundo. Acto seguido está en problemas. Satanás es generador de tormentas, y vaya qué tormentas. Por eso hay que tener cuidado con lo que vemos, a quién miramos, por qué miramos, lo que queremos, lo que miramos, y la Biblia dice acerca de todo esto. Capítulo 11, versos 3 y 4, dice la palabra: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Terrible, ¿no? Ya era muy tarde, ya no se podía David volver atrás. Fíjense el verso 5, dice la palabra: y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. ¿Sí? Te diré algo, hermano querido. Satanás provoca tempestades de todo tipo. David había dicho que eso no le sucedería siendo el rey, pero en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la mirada y los pensamientos equivocados, y con el poder para consumar su lujuria, incurrió en acciones que afectaron el resto de su vida. Algunas tormentas las causamos nosotros, como dijimos, otras el diablo, y a veces Dios las envía a nuestra vida. A veces Dios envía una tempestad como castigo. Por eso no hay dudas en la vida de David, para castigarnos, para captar nuestra atención, y como protección para que no nos destruyamos. Dios manda tempestad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ama. Nunca manda una tormenta sin el respaldo de su amor. Si pensamos en las tormentas de la vida, ¿por qué Dios las permite? Primero, porque necesita captar nuestra atención. Puede que que toque la puerta de nuestro corazón, y quizás haga que nos demos cuenta de algo. Al orar, tal vez Dios trate de captar nuestra atención, pero no hacemos caso, y a menudo Dios tiene que dar un paso más, y esta es una de las razones principales, es que Dios envía una tempestad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque quiere captar nuestra atención. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios no tiene preferidos. Si le desobedecemos, es de suponer que nuestra desobediencia traiga malos resultados. Por lo tanto, quiere prevenir que nos destruyamos o perjudiquemos, o que causemos más problemas aún. Segunda razón por la que envía tormentas a nuestra vida es para que nos arrepintamos, como Jonás,
Dios lo llamó, Jonás se fue de su casa, dejó a Dios, se subió a un barco, se durmió, llega la tormenta y tuvo que confesar, es mi culpa, Dios no lo dejó. No nos podemos alejar de Dios, no podemos huir del Dios eterno, porque toda persona y todo lugar está cubierto en la presencia de nuestro Señor. Nuestra creencia no afecta en que Dios mande juicio o no, porque nuestra desobediencia y pecado contra Él. Sí, Jonás sabía que estaba en pecado. ¿Cómo terminó? Dentro de un gran pez. Y luego el pez lo vomitó, por obra del Señor, por supuesto. Fue a Nínive, predicó la palabra de Dios, hubo un gran avivamiento y Dios salvó a los ninivitas, ¿sí? Pero a pesar de eso, Jonás no estaba bien, porque Dios tuvo que castigarlo después, porque decía que los ninivitas se volvían a Dios y a él no le gustó eso. Una vida tan torcida que al ser obediente a Dios, luego no le gusta el resultado, al no ser lo que él quería. Claro, él quería que los ninivitas fueran destruidos. Nos metemos en grandes líos por no obedecer a nuestro poderoso Señor. Entonces la tempestad a veces lleva al arrepentimiento. Si supiéramos cuántas personas tienen a Dios como resultado de una tormenta en su vida, nos sorprenderíamos, ¿sí? Una tercera razón por la que Dios envía tormentas a nuestra vida es para conformarnos a su imagen. Dios quiere que nos quebremos, hermanos, para acercarnos a Él. Hay personas que predican en el mundo entero tras ser quebrantados. Hay muchos testimonios de pastores que les pasó lo mismo. O sea, Dios está en tus tempestades, en mis tempestades, con propósitos que son para su gloria. También Dios quiere prepararnos para su servicio. Dios quiere acercarnos a Él, sí, usando aún las tempestades para que entendamos quién es Él y qué está haciendo. Así que a veces permite que suframos un tiempo hasta que estemos dispuestos a decir sí, Señor. Dios tiene un propósito al permitir tormentas en nuestra vida, ¿sí? Tal vez revelarnos quién es Él. Se aprende por experiencia lo que no se aprende en la juventud. Dios sabe cómo tomar tormentas en nuestras vidas y hacer algo bueno por nosotros, si estamos dispuestos a escucharlo, a no claudicar y a no criticarlo ni culparlo. Cuando empezamos a culparlos para esto, nos separamos de Él, ¿sí? Nos separamos de Él en lo emocional, en lo espiritual. No es que Dios nos deje, sino que al culparlo nos retiramos de su fuente misma, de la fuente misma de quienes nos ama. ¿Quién nos sustenta y salva en la tormenta? ¿Quién nos fortalece? ¿Quién nos hará mejores personas sino Él? No podemos apartarnos de Dios en la tormenta. Todos vemos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Si que haya una tormenta en tu vida no quiere decir que no haya abandonado. El propósito de Dios siempre es para nuestro bien. Las tormentas tienen un fin a los ojos de Dios. Algunas de las peores tormentas se ve que Dios está en ellas por los resultados. Quizás alguno diga, me es difícil creer que Dios demuestre su amor en una tempestad. Veamos Isaías 55, del 8 al 11, fíjense. La palabra del Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿sí? Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así que Dios está en la tempestad. Dios nos recuerda quién tiene el control, ¿sí? Dios no comete errores. No es que Dios no nos ame, tampoco porque no lo merecemos. O sea, lo que Él permite lo hace porque tiene un propósito con nuestras vidas, que solo Él lo sabe. Al ser creyentes, seguidores de Yeshua, nada sucederá en tu vida ni en la mía sin el permiso de su voluntad y siempre con un fin: fortalecernos, bendecirnos, prepararnos, equiparnos, expresarnos su amor. Hermanos queridos, Dios tiene en mente amarnos. Dios te ama tanto que hoy pudiste despertar, hoy pudiste nacer un nuevo día. Quienes juzgan a Dios es porque no lo conocen. Hermano querido, espero me hayas podido entender por mi voz como está, que el Señor realmente esté en sus vidas, que el Señor los prospere, los guarde y los tenga en el hueco de su mano, y que esta semana sea realmente para disfrutar de su presencia, de su voluntad, y que podamos cumplir con aquello que Él nos pide. Así que, hermanos queridos, los bendigo en el nombre de Yeshua y que tengan una excelente semana. Dios los bendiga. Shalom.